Estamos considerando la maravillosa y dramática historia de la búsqueda de la esposa para Isaac. Nos detuvimos en el versículo 34, donde el criado que había enviado a Abraham para tal búsqueda dice, «Yo soy criado de Abraham». Y destacamos el hecho de que no se nos da el nombre propio del siervo. Y dijimos que de igual manera, el Espíritu Santo no tiene nombre, porque no viene para hablar de sí mismo, sino para hablar de otro, y ese otro es Cristo Jesús. Leamos ahora el versículo 35 de este capítulo 24 de Génesis. «Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido, y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos». Vemos aquí que el siervo habla de la casa del padre del novio. De igual manera, el Espíritu de Dios nos revelará las cosas concernientes a Dios. Como dijo el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículo 8, «Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio». Estas son las tres cosas sobre las cuales Él habla al mundo perdido. Y Él habla de que el juicio es sobre una tierra pecaminosa y sobre la humanidad. Y los hombres se pierden hoy porque son pecadores. Ya sea que hayan oído acerca de Cristo o no, son pecadores perdidos. Es nuestra condición hoy. Esa es la condición del hombre hoy. Y el Espíritu Santo ha venido para darnos a conocer que hay un Salvador que ha llevado nuestro juicio sobre sí mismo y nos ha dado justicia, por lo cual podemos tener un lugar en el cielo. El Espíritu Santo ha venido, pues, para hablar de otro, y ese otro, como vemos, es Cristo. Ahora note usted que el criado dice, «Y Jehová ha bendecido mucho a mi amo», y tiene todas estas cosas. ¡Cuán maravilloso es eso! También nosotros tenemos un Padre que es rico en todo aspecto. ¡Cuán grande es nuestro Padre! Leamos ahora el versículo 36. «Y Sara, mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi Señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene». El Señor Jesús es el heredero, y nosotros somos coherederos con Él hoy día. El siervo cuenta a esta familia que él se encuentra en busca de una esposa para el hijo de su amo, y que el hijo ha de heredar todas las cosas. Continuemos leyendo aquí en el capítulo 24, los versículos 37 y 38, que dicen, «Y mi amo me hizo jurar diciendo, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo». Amigo oyente, Dios está llamando pecadores, pero son pecadores que han sido renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Esos son los que Él está escogiendo. Pecadores sí, pero pecadores que han sido hechos hijos de Dios. Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios no está llevando cananeos. Tienen que ser transformados. Ahora leamos los versículos 39 al 49 que dicen, «Y yo dije, quizá la mujer no querrá seguirme». Entonces él me respondió, «Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo, y prosperará tu camino. Y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Entonces serás libre de mi juramento cuando hayas llegado a mi familia, y si no te la dieren, serás libre de mi juramento». Llegué pues hoy a la fuente, y dije, «Jehová, Dios de mi señor Abraham, si tú prosperas ahora mi camino por el cual ando, he aquí yo estoy junto a la fuente de agua. Sea pues que la doncella que saliere por agua, a la cual dijere, dame de beber, te ruego, un poco de agua de tu cántaro, y ella me respondiere, bebe tú, y también para tus camellos sacaré agua. Sea esta la mujer que destinó Jehová para el hijo de mi señor». Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua, y le dije, te ruego que me des de beber. Y bajó prontamente su cántaro de encima de sí, y dijo, bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. Entonces le pregunté, y dije, ¿de quién eres hija? Y ella respondió, hija de Betuel, hijo de Nachor, que le dio a luz Milca. Entonces le puse un pendiente en su nariz, y brazaletes en sus brazos. Y me incliné y adoré a Jehová, y bendije a Jehová, Dios de mi señor Abraham,
que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Ahora pues, si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, declarádmelo, y si no, declarádmelo, y me iré a la diestra o a la siniestra. Notemos que Labán sirve como vocero para la familia. Dice que en cuanto a ellos, esto es del Señor, y que Rebeca tiene permiso para irse. Leamos los versículos siguientes, del 50 al 53. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, De Jehová ha salido esto, no podemos hablarte malo ni bueno. He ahí Rebeca delante de ti, tómala y vete, y sea mujer del hijo de tu señor, como lo ha dicho Jehová. Cuando el criado de Abraham oyó sus palabras, se inclinó en tierra ante Jehová. Y sacó el criado alhajas de plata y alhajas de oro y vestidos, y dio a Rebeca. También dio cosas preciosas a su hermano y a su madre. Esto es lo que hace el Espíritu de Dios. Recibimos las arras del Espíritu cuando llegamos a Cristo para ser justificados por la fe. Tenemos entonces paz con Dios y acceso a Dios. Tenemos gozo y esperanza y tenemos al Espíritu Santo. Estas son las cosas maravillosas que le han sido dadas al creyente hoy día. Notemos ahora los versículos 54 y 55. Y comieron y bebieron él y los varones que venían con él, y durmieron. Y levantándose de mañana dijo, Enviadme a mi señor. Entonces respondieron su hermano y su madre, Espere la doncella con nosotros a lo menos 10 días, y después irá. Ahora, la mañana siguiente el siervo quería partir. Y amigo oyente, es una gran responsabilidad para él. Los otros no tenían tanta prisa y querían que Rebeca se quedara un poco de tiempo más para conferenciar con ella en cuanto a este asunto. Ahora notemos lo que dicen los versículos 56 y 57 de este capítulo 24 de Génesis que estamos estudiando. Y él les dijo, No me detengáis, ya que Jehová ha prosperado mi camino. Despachadme para que me vaya a mi señor. Ellos respondieron entonces, Llamemos a la doncella y preguntémosle. Ahora llegamos a una porción muy importante, y es en verdad realmente maravillosa. Escuche usted, el versículo 58 dice, Y llamaron a Rebeca y le dijeron, ¿Irás tú con este varón? Y ella respondió, Sí, iré. Volvamos ahora a considerar este cuadro una vez más. Es una escena oriental que tuvo lugar hace unos 4000 años. Esta familia se encuentra hospedando a un huésped, a un extranjero, y lo están haciendo en grande. Habían dado de comer a los camellos, cuidaron de los siervos que venían con él, le dieron una gran comida y además le permitieron expresar la razón de su viaje. Y les contó su negocio extraordinario. Les habló acerca de la casa de su amo. Luego les dijo cómo llegó a buscar una esposa para el hijo de su amo. Podemos imaginarnos al siervo sacando los regalos que trajo: oro, plata, alhajas de plata y de oro. Recordemos que Abraham era un hombre riquísimo, y el siervo muestra esa riqueza. Luego comienza a hablarle sobre su amo, y al hacerlo, podemos imaginar a una señorita de ojos color café y muy bella, dentro de ese círculo familiar, y escuchando y viendo todo. Oye hablar al siervo acerca de Abraham. Escucha cómo nació Isaac y del milagro de aquel nacimiento. El siervo cuenta también acerca de la vida de Isaac, y luego les dice lo relacionado con el día cuando el padre llevó a Isaac a la cumbre del monte Moria para ofrecerle como sacrificio, y cómo Dios escatimó a Isaac, es decir, cómo Dios evitó que Isaac muriese sacrificado y le devolvió vivo a su padre. Ahora el padre de Isaac le ha enviado a él, un siervo, para buscar una esposa. No quiere tomar una mujer de entre los cananeos. Quiere hallar una que sea del mismo parecer, una que tenga la misma capacidad y disposición para el Dios vivo. Debe ser nacida de nuevo por la palabra de Dios. Busca pues una esposa y Rebeca lo escucha todo. Y la transacción sigue haciéndose con la familia. Ahora todos vuelven sus ojos hacia ella. Nadie le ha hecho mucho caso hasta este momento, pero ahora mirándola fijamente le preguntan, Rebeca, ¿qué te parece? ¿Irás con este hombre? Y ella, sin rodeos y sin vacilaciones, simplemente dice, sí, iré. Amigo oyente, ¿alguna vez se ha fijado usted en aquellos hombres que el Señor Jesús llamó cuando estuvo aquí en la tierra? Dejaron sus redes y le siguieron. Ah, sí, ya sabemos que volvieron unas cuantas veces a tomar las redes, pero llegó el día cuando se desprendieron completamente de esas redes y nunca jamás volvieron a tocarlas.
siguieron a Jesús, fueron con Él. Y el Señor Jesús todavía llama hoy día. El Espíritu Santo es el que toma el lugar del siervo. Dios el Padre y el Espíritu Santo enviaron al Hijo al mundo para morir por el mundo. Luego el Hijo dijo que cuando volviera al cielo enviaría al Espíritu Santo, el Consolador. Ya ha entrado en el mundo ahora y está buscando a la esposa. Y le pregunto a usted, amigo oyente, ¿irá? Aquí está el que murió por usted. Le salvará. Usted tiene que ser redimido primero. Usted tiene que acudir a Él como pecador y tomar su posición justa y aceptarle como su Salvador personal. Al hacer eso, usted será nacido de nuevo, llegará a ser hijo de Dios y formará parte de la iglesia que será presentada a Cristo un día como una esposa. Y ahora usted debe manifestar interés en Él. La pregunta es, ¿irá usted? ¿Confiará usted en Cristo Jesús como su Salvador personal? ¿Acepta usted la invitación? Ahora no debe usted vacilar o andar con rodeos en cuanto a esto. O bien lo acepta o lo rechaza. Nos cuenta un predicador que en cierta oportunidad estaba presentando el mensaje de Cristo y al final hizo la pregunta, ¿desea alguien aceptar a Cristo Jesús como Salvador? Y dijo que notó que entre las personas que asistían había un joven que se veía como si tuviera interés. Bueno, este joven simplemente se puso de pie y luego pasó adelante para recibir a Cristo Jesús. Este acto hizo un efecto tremendo sobre las demás personas que asistían. Nos dice este predicador que no se notó debilidad o indecisión o vacilación en este joven. Y amigo oyente, da gusto cuando se hace una decisión bien definida, así como esta. Esa es la manera como Dios quiere que nos acerquemos a Él, que le aceptemos así como estamos. Y esa es la forma como Él nos recibirá, la única manera como Él ha de recibirnos. Ahora leamos los versículos 59 y 60 de este capítulo 24 de Génesis. Entonces dejaron ir a Rebeca su hermana, y a su nodriza, y al criado de Abraham y a sus hombres. Y bendijeron a Rebeca y le dijeron, Hermana nuestra, sé madre de millares, y posean tus descendientes la puerta de sus enemigos. Esto ya se ha cumplido, amigo oyente. No estamos hablando acerca de una profecía no cumplida, porque ya se ha cumplido. Ahora la historia tampoco termina aquí. Aquí empiezan ahora su viaje de regreso a la tierra prometida. Prosigamos ahora con el versículo 61. Entonces se levantó Rebeca y sus doncellas, y montaron en los camellos, y siguieron al hombre, y el criado tomó a Rebeca y se fue. Note usted que fue un viaje largo, y sin embargo no se nos dice nada en cuanto a aquel viaje. Ahora, no es fácil montar en camello. Yo he montado varias veces a caballo, y me he dado cuenta lo agotador que es un viaje a caballo, especialmente a grandes distancias. Y supongo que un viaje en camello es algo sumamente difícil. A estos camellos les llaman las naves del desierto, y creemos que fue un viaje muy difícil para Rebeca y sus demás acompañantes. Imagínese usted a estas personas montadas en aquellos camellos, atravesando por ese desierto bajo un sol ardiente durante el día y deteniéndose por las noches en un oasis, preparando la fogata y cenando. Y podemos imaginarnos que ellos estaban allí sentados antes de acostarse, y quizá Rebeca le pedía al siervo que le contara una vez más la historia de Isaac. Después de todo, ella iba a ser la esposa de Isaac. Y el siervo le preguntaba qué deseaba escuchar. Y Rebeca quizá le pidió que le dijera una vez más cómo nació Isaac, cómo fue su nacimiento, y que le repitiera la historia del sacrificio allá en el altar. Y el siervo le diría, pero ya te dije eso anoche. Pero ella insistía una vez más que se lo contara repetidas veces. De noche se gozaría de aquel dulce sueño, soñando con el tiempo cuando llegara para conocer a Isaac. Fue un viaje largo y siguen viajando a través del desierto ardiente. Y quizá el gran deseo de Rebeca de llegar hizo que el viaje no fuera tan arduo ni tan largo, y que el desierto no fuera tan caliente. Por fin, ven la tierra de la promesa y entran en ella. Leamos ahora el versículo 62. Y venía Isaac del pozo del viviente que me ve, porque él habitaba en el Negev. Este pozo está ubicado en esa parte agradable cerca de Hebrón y Beerseba. Ahora el versículo 63 dice, y había salido Isaac a meditar al campo a la hora de la tarde. Y alzando sus ojos miró, y he aquí los camellos que venían. Tenemos aquí un punto de vista diferente en cuanto a la venida de Cristo.
Muchas personas dicen que será maravilloso cuando venga el Señor y seamos arrebatados en las nubes para recibir al Señor en el aire. Bueno, hay otro punto de vista, y es el de estar con Él cuando Él venga. La mayor parte de la iglesia ya ha pasado por las puertas de la muerte y vendrá con Él cuando Él venga. Y los cuerpos serán levantados, y el espíritu y el cuerpo se unirán. Los que estén vivos serán arrebatados con los muertos, arrebatados para recibir al Señor en el aire. Los que ya hayan atravesado por las puertas de la muerte, le verán cuando se levante de la diestra del Padre y cuando venga para llamar a su iglesia y para recibir a su iglesia en el aire. Este es el cuadro que tenemos, y qué cuadro tan glorioso. Leamos ahora los versículos 64 y 65 de Génesis capítulo 24. Rebeca también alzó sus ojos y vio a Isaac, y descendió del camello, porque había preguntado al criado, ¿quién es este varón que viene por el campo hacia nosotros? Y el criado había respondido, Este es mi señor. Ella entonces tomó el velo y se cubrió. Y nosotros tendremos que ser vestidos con la justicia de Cristo, pero Él ya ha sido hecho nuestra justicia, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Esto fue hecho para que pudiéramos tener una justificación que nos permitiera pararnos delante de Dios. Ahora notemos que Rebeca quería saber quién era aquel varón que venía hacia ella. Y Dios, amigo oyente, quiere que le amemos aunque no le hayamos visto. Y a veces nos preguntamos si le conoceremos cuando Él venga. Hay un himno que expresa que le conoceremos al ver la señal de los clavos en sus manos. Y creemos que es por aquella señal que vamos a reconocerle cuando venga. ¡Qué cuadro más glorioso, maravilloso y bello tenemos aquí ante nosotros! Leamos ahora el versículo 66. Entonces el criado contó a Isaac todo lo que había hecho. Y así el Espíritu Santo nos entregará en el día de la redención. Hemos sido sellados para el día de la redención. Y créanos, amigo oyente, que este siervo habría de cumplir su misión de entregar la esposa a Isaac. Demos ahora lectura al versículo 67. Y la trajo Isaac a la tienda de su madre, Sara, y tomó a Rebeca por mujer, y la amó. Y se consoló Isaac después de la muerte de su madre. Note usted que dice que Isaac la amó. Asimismo, Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. Luego dice que fue consolado después de la muerte de su madre. Y esto nos revela que Cristo logra muchísimo en nuestra salvación. Él nos ama, nos desea, nos anhela. Él desea que seamos fieles a Él día tras día. Y con esto concluimos nuestro estudio de este maravilloso capítulo 24 del libro de Génesis. Y llegamos al capítulo 25, que es también otro gran capítulo de la Biblia. Y suponemos que se puede decir lo mismo en cuanto a todos los capítulos, y por tanto continuamos diciéndolo, aunque probablemente ya está convirtiéndose en una frase monótona. Pero este capítulo 25 cuenta de la muerte de Abraham y el nacimiento de los gemelos Esaú y Jacob a Isaac y Rebeca. Registra las generaciones de Ismael y también las de Isaac. Luego tenemos el incidente relacionado con la primogenitura. De modo que este es un capítulo notable y abarca mucho terreno. Este capítulo hace la última mención de Abraham, aunque francamente su historia terminó allá por el capítulo 23, cuando envió al siervo en búsqueda de la esposa para Isaac. Leamos ahora los versículos 1 y 2 de este capítulo 25 de Génesis. Abraham tomó otra mujer cuyo nombre era Setura, la cual le dio a luz a Simram, Jocsán, Medán, Madián, Isbac y Súa. Ahora Abraham tiene una familia de tamaño regular. Tuvo su familia más grande después de la muerte de Sara. Quizá alguien dirá, yo creía que en el tiempo del nacimiento de Isaac, este hombre Abraham estaba como muerto en cuanto a su capacidad de engendrar hijos. Bueno, eso es verdad, estaba como muerto. Pero es que cuando Dios hace algo, lo hace bien hecho de veras. Por eso creemos que cualquier cosa que haga Dios lleva su firma. Aquí mismo, este hombre Abraham no solo engendró a Isaac, sino también a esta familia numerosa. Lo interesante es que aquí ante nosotros se menciona a Medán y Madián. Ahora de los otros hijos procederán naciones, pero no las podemos identificar ahora mismo. Y no tenemos interés en ellas porque no se cruzarán en nuestro camino nunca más en la Escritura. Pero Madián sí se cruzará en nuestro camino.
Veremos más adelante que Moisés baja a la tierra de Madián para tomar una esposa allá. Tengamos en mente que él procede de la línea de Abraham. También los madianitas son de su línea. De modo que encontramos aquí el hecho de que hay otros hijos de Abraham. No los estudiaremos por la sencilla razón de que la Biblia sigue la línea de Isaac. Como el Señor ha dicho, es por Isaac que la simiente de Abraham será llamada. Es por Isaac y no por los otros hijos. No es por Ismael, ni por Madián, ni por Medán. Todos estos eran nómadas del desierto. Leamos entonces los versículos 5 al 11 de este capítulo 25 de Génesis. Y Abraham dio todo cuanto tenía a Isaac, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, y los envió lejos de Isaac su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu, y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zoar Eteo, que está enfrente de Mamre, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Notamos aquí que Ismael también viene al funeral porque después de todo, Abraham es su padre. Y tanto Isaac como Ismael entierran a Abraham. Isaac luego va a vivir en el lugar donde primero conoció a Rebeca. En los versículos 12 al 18 leemos las generaciones de Ismael, el hijo de Abraham, al cual Agar la egipcia, la sierva de Sara, dio a luz a Abraham. La lista de las generaciones se da aquí y no tenemos intención alguna de leer esta sección. Notemos, sin embargo, el hecho de que el Espíritu Santo emplea este método en el libro de Génesis. Se da primero la línea rechazada y luego se deja de lado para no mencionarla más. Luego se da la línea que conduce a Cristo y se continúa con ella. Por tanto, es sólo después que se menciona la línea de Ismael que llegamos a la línea de Isaac. Dice el versículo 19 de Génesis, capítulo 25, estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Esta es la línea que seguiremos nosotros. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob. Así principia el primer capítulo del Evangelio de Mateo. Cada uno de estos hombres tuvo otros hijos, como ya hemos visto. Abraham tiene muchos hijos, pero ninguno se menciona. La genealogía de estos hombres no se sigue de ninguna manera. Es la genealogía de Isaac la que se sigue. Podemos olvidarnos de Ismael y de Madián y de Medán y de todos los demás. Se cruzarán esos caminos con los descendientes de Isaac de vez en cuando, pero no vamos a seguir su línea. Los versículos 20 al 22 de este capítulo 25 de Génesis dicen, y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo, de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril. Y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Notemos que Rebeca era estéril, pero que Isaac oró al Señor. Y ahora van a nacerle gemelos. Es interesante la declaración de que los hijos luchaban dentro de ella. Esta es la lucha. Notará usted que es la lucha que tiene lugar hoy en el mundo. Hay una lucha hoy entre la luz y las tinieblas, entre lo bueno y lo malo. Hay una lucha entre el espíritu y la carne. Cada hijo de Dios sabe algo de esa lucha. Así está expresado en el capítulo 7 de Romanos. Pero Rebeca no entendía lo que era. Ahora el versículo 23 de este capítulo 25 de Génesis dice, y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. El un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Dios declara a Rebeca que el mayor servirá al menor. Ella debe haberlo creído, y su hijo menor debe haberlo creído también. Leamos ahora los versículos 24 al 26. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre.
Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza, y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano al calcañar de Esaú, y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Esaú significa rubio. Era rubio o color de la tierra. Era el mayor, pero Dios había dicho que el mayor serviría al menor. Isaac y Rebeca estaban casados ya por unos 20 años antes de que nacieran estos niños. El mayor era Esaú. Jacob trabó la mano al calcañar de Esaú. Le llamaron Jacob, el usurpador, porque trató de llegar a ser el mayor y tomar su lugar. Pero Dios ya le había prometido eso. Él debió haber creído a Dios. Ahora el versículo 27 dice, Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la casa, hombre del campo, pero Jacob era varón quieto, que habitaba en tiendas. Consideremos ahora a estos dos hijos al crecer ellos en el hogar. Son gemelos, pero no había dos muchachos que jamás fueran tan diferentes como estos dos. No solo luchaban en el seno, sino que se hicieron mal el uno al otro desde este momento en adelante. Tienen puntos de vista absolutamente diferentes y las filosofías de la vida muy distintas. Su modo de pensar es diferente y también sus actitudes. Al principio tenemos que confesar que Esaú se ve más atractivo que Jacob. Aprendemos que no se puede juzgar solo por la apariencia exterior. Tenemos que juzgar por lo que hay en el interior. Aprendemos eso en este caso particular aquí. Los niños crecieron. Esaú era un cazador diestro, un hombre del campo. Jacob, por su parte, era joven quieto que habitaba en tiendas. Esaú era un cazador diestro, el joven del aire libre, tipo atlético. Dedicó su tiempo a los deportes. Dedicó su tiempo a todo lo que era físico, pero no tenía ninguna capacidad espiritual. No tenía ninguna comprensión, ni capacidad, ni deseo para las cosas espirituales. Siempre tenía interés en lo que era físico. Esaú representa, pues, la carne. Jacob, por su parte, era hombre quieto. Vivía en casa. La mamá lo consintió y hasta fue dominado por ella. Notará usted que hizo todo lo que ella le dijo que hiciera. El papá mima a Esaú y la mamá mima a Jacob. El versículo 28 dice, Llamó Isaac a Esaú porque comía de su casa, mas Rebeca amaba a Jacob. El problema surge aquí mismo en el hogar. Uno piensa que bajo estas circunstancias va a haber dificultades. Pues por supuesto que las van a tener. Cuando el padre está mejor dispuesto o más inclinado hacia un niño y la madre hacia el otro, tiene que haber problemas. Y eso es exactamente lo que sucedió aquí. Isaac amó a Esaú porque comía de su casa. Esaú salía a cazar y siempre lograba conseguir algo. Traía la casa a su hogar y a Isaac le gustaba comer de ella. Y le gustó el muchacho que dedicó su tiempo al aire libre. Pero Rebeca, por su parte, amó a Jacob. Parece aquí que Esaú es mucho más atractivo que Jacob. Parece ser más sano. Este muchacho Jacob es astuto, trata de ser diestro. El hecho es que no le importa si condesciende para hacer las cosas que son malas. Dios va a tratar con él. Lo interesante es que aunque Esaú era muy atractivo en el exterior, adentro en su corazón realmente no tenía ninguna capacidad para Dios. Si alguna vez hubo un hombre del mundo, este es ese hombre. Es simplemente un hombre físico y nada más. Vivía solo para lo físico. En cambio, en lo profundo del corazón de Jacob había un deseo por las cosas espirituales. Le tomó mucho tiempo a Dios el quitar todo el desecho de encima y quitar todas las cubiertas que había para llegar a donde estaba ese deseo espiritual. Pero por fin Dios lo hizo. Y antes de que terminemos de estudiar a este hombre Jacob, y su historia sigue por casi todo el libro de Génesis, veremos que él siempre fue el hombre de Dios. Pero él no lo demostró sino hasta más tarde en su vida. Pero ya llegaremos a ese punto. Ahora se nos cuenta aquí un incidente que tuvo lugar en el hogar. Bien podemos entender que en un hogar como este habría tiempos difíciles. Habría dificultades y algunos conflictos, y no sería llamado un hogar feliz. Leamos ahora los versículos 29 al 34, que dicen, Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo, cansado, dijo a Jacob, Te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom.
Y Jacob respondió, Véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, He aquí yo me voy a morir. ¿Para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, Júramelo en este día. Y él le juró, y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió, y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Este incidente revela la naturaleza de ambos hombres. Esaú llegó del campo. Había estado afuera en el aire libre y estaba cansado, pero no estaba muriéndose de hambre como muchos implican. Ninguno que hubiera sido criado en la casa de Abraham moriría de hambre. Siempre habría algo que comer. La cosa era que no había nada preparado en el momento, sino este potaje o sancocho o sopa, pudiéramos decir, que Jacob había hecho. Jacob es el joven de la casa y al parecer un buen cocinero. Ahora Edom significa rojo o terrizo, semejante al color de la tierra. Así es como significa Esaú. Este hombre pide parte de este sancocho, de este guisado, y Jacob vio su oportunidad. Es tramposo y traidor, y deseaba tener la primogenitura. Y vamos a hacer una pausa por un momento para considerar el valor de la primogenitura y lo que significaba. En aquel día significaba unas cuantas cosas. Significaba que el que la poseía era cabeza de la casa. También significaba que el que la tenía servía de sacerdote de la familia. En esta familia en particular, quería decir que el que la tenía estaría en la línea que conduciría a Cristo. ¿Cree usted que Esaú la tenía en mucho? Jacob sabía que no la valoraba, no le atribuía ninguna importancia y no quería servir de sacerdote de la familia. El hecho es que era la última cosa que deseaba hacer. A veces notamos que a un cristiano le piden hacer algo y contesta, no lo hago, no soy predicador. Amigo oyente, puede que usted no sea el pastor, pero eso no quiere decir que no deba tener interés en lo espiritual, ni que debe excluirse de trabajar para lo espiritual. Lamentablemente hay muchos que no quieren indicar que son espirituales, ni aún tienen interés en las cosas espirituales. No quieren producir esa impresión en nadie. Bueno, así era Esaú. No quería producir esa impresión. Si alguien le hubiera llamado diácono o pastor, le hubiera agraviado. No quería tener, pues, la primogenitura. No le importaba estar en la línea que conduciría a Cristo. Nadie podía haber tenido menos interés en participar de esa línea que Esaú. Por tanto, Esaú se contenta muchísimo haciendo el cambio con Jacob. Lo que muestra aquí es que la primogenitura, en su estimación, no valía sino un plato de lentejas, y esto indica la medida del valor que Esaú ponía a las cosas espirituales. Recordemos además que Jacob también hizo mal. Dios le había prometido que el mayor serviría al menor. La primogenitura llegaría a Jacob en el tiempo que Dios hubiera estimado, pero Jacob no puede esperar. Así que extiende la mano para tomar lo que Dios ya le había prometido. Y la toma en una manera astuta y hasta tramposa. No debió haberlo hecho así. Debió haber esperado a que Dios se la diera. Pero veremos al seguir nuestro estudio que este hombre no puede esperar. Este hombre actuaba sobre el principio de que lo que puedo hacer por mí mismo, no hay razón para que yo espere a que Dios lo haga. Se sentía enteramente capaz de cuidar de sus asuntos. Al principio le fue bastante bien en cuanto al mundo se refiere. Pero llegó el día cuando Dios envió a este hombre a una escuela, y el tío Labán era el director de esa escuela. Esa escuela se llamaba la Escuela del Sufrimiento. Y Jacob va a aprender algunas cosas en la Escuela del Sufrimiento. Pero hasta aquí le vemos actuando sobre el principio de que él es lo suficientemente diestro para obtener lo que se le debe. Esaú, pues, se sentó y comió la sopa. Y por ese plato de sopa entregó su primogenitura, porque no significaba nada para él. No tenía ningún valor espiritual para él, porque nada que fuera espiritual significaba algo para él. Lamentablemente hay muchos miembros de nuestras iglesias que son así. No tienen capacidad espiritual ni un entendimiento de las verdades espirituales. Creemos que la marca de un verdadero cristiano es que sea un creyente a quien el Espíritu de Dios puede enseñar, dirigir y guiar. Ahora tenemos aquí una revelación de estos dos hombres. Sus caracteres se están manifestando. Jacob no es atractivo aquí, ni será atractivo en el próximo capítulo tampoco. Es aún más pícaro en el próximo capítulo porque engaña a su padre.
En realidad no engaña a nadie. Solo le toma ventaja a un hombre que no le da ningún valor a su primogenitura para nada. Es como si un hombre hoy en día tuviera una herencia muy valiosa. Vamos a decir que es una Biblia viejísima de esas de familia que pertenecía a un bisabuelo. Otro nieto la quiere tener y ofrece dar unos centavos. Y el dueño dice, dame los centavos porque la iba a botar de todos modos. Y esta es la manera como pensaba Esaú. Pero Jacob hizo todo esto de una manera muy astuta. Y esto concluye nuestro estudio del capítulo 25 de Génesis. Y llegamos ahora al capítulo 26. Este capítulo no parece ser tan conmovedor al leerlo. Es poco interesante. En efecto, parece como que no tuviera color al leerlo. Esto se nota especialmente después que hemos estudiado acerca de un hombre como Abraham, y cuando tenemos para nuestro estudio un hombre como Jacob. Este capítulo trata de Isaac. El hecho es que es el único capítulo que trata de veras de Isaac, y no es nada conmovedor. Todo lo que hace Isaac es abrir pozos. Al considerar detenidamente estos capítulos, podemos notar que Dios tiene un mensaje para nosotros en el capítulo 26 de Génesis también. El hecho es que es un mensaje muy importante, y Pablo lo declaró con bastante exactitud en el capítulo 15, versículo 4 de su epístola a los Romanos, donde dice, porque las cosas que se escribieron antes, dice Pablo, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Este es el capítulo que dará paciencia a algunos de nosotros, porque francamente creemos que este es un capítulo para personas como algunos de nosotros. Tengo que confesar que me clasifico a mí mismo en esta categoría, pero no se forma la impresión, con solo leer este capítulo, de que la paciencia es todo lo que Dios requiere de nosotros. El Señor también tuvo hombres como Abraham, Jacob y David, hombres que eran de veras progresistas y agresivos. Y Dios puede usar a estos hombres también. Queremos extraer el mensaje de este capítulo ahora, y estamos seguros que todos lo aprenderemos por nosotros mismos. El apóstol Pablo dice en su segunda carta al joven Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17, Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahora, recordando eso, vamos a acercarnos a este capítulo 26. A Isaac, el hijo amado, se le confirma el pacto. Lo vemos cayendo en el mismo pecado de incredulidad en que cayó su padre Abraham. Le vemos abriendo pozos en la tierra de Gerar. Aunque no parece ser muy conmovedor, hay un mensaje aquí para nosotros y por tanto no vamos a pasarlo por alto. El versículo primero de este capítulo 26 de Génesis dice, Después hubo hambre en la tierra, además de la primera hambre que hubo en los días de Abraham, y se fue Isaac a Abimelech, rey de los filisteos, en Gerar. Esta ahora es la segunda hambre de la cual se hace mención. Recordará usted el hambre en los días de Abraham, cuando Abraham y Lot fueron a Egipto. El versículo 2 dice, Y se le apareció Jehová y le dijo, No desciendas a Egipto, habita en la tierra que yo te diré. Ahora, ¿por qué dijo eso Dios a Isaac? Pues porque Isaac había tenido delante de él un ejemplo. Su padre había huido a la tierra de Egipto. Esto revela el hecho de que tal como es el padre, así será el hijo. Los pecados son pasados del padre al hijo. Se puede hablar de la brecha entre las generaciones todo lo que se desee, pero no existe ninguna brecha de pecado entre las generaciones. Simplemente se pasa de una generación a otra. Generalmente el hijo comete los mismos errores que cometió el padre, a menos que algo intervenga. Por tanto, Dios aparece a este hombre Isaac en el tiempo del hambre, y queremos escuchar ahora la confirmación del pacto que Dios había hecho con Abraham. Los versículos 3 al 5 dicen, Habita como forastero en esta tierra, y estaré contigo, y te bendeciré, porque a ti y a tu descendencia daré todas estas tierras, y confirmaré el juramento que hice a Abraham tu padre. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y daré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, por cuanto oyó Abraham mi voz, y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes.
Usted puede ver que Dios simplemente confirma el pacto que había hecho con Abraham. Manda que Isaac no salga de la tierra porque Dios se la quiere dar. También repite el pacto acerca de la simiente que descendería de su línea, la cual poseería la tierra. La tierra está involucrada en la bendición, pero es la simiente la que sería una bendición a todas las naciones. Cuando Dios dice que Abraham fue obediente, debemos recordar que Dios no había dado la ley mosaica. Abraham no estaba bajo la ley de ninguna manera. Lo importante es que cuando Dios le dijo a Abraham que hiciera algo, Abraham creyó las promesas de Dios y actuó sobre ellas. Esa es la manifestación de la fe. Hay hoy demasiadas personas que se quejan de que no hay realidad. Una señora se acercó hace algún tiempo a un predicador y le dijo que ella creía, pero que no podía estar segura porque no sentía nada. Tal incertidumbre. Bueno, el predicador no le había hablado mucho tiempo, cuando ya pudo notar que no había ninguna acción en la vida de esa dama. Simplemente se sentaba en su rinconcito, haciendo girar los pulgares y diciendo, yo lo creo, y luego esperaba que algo grande sucediera. Pero no es así, amigo oyente. Cuando una persona cree a Dios, actúa. Si alguien me llamara ahora mismo por teléfono para decirme que hay una cierta cantidad de dinero en un banco en el centro de la ciudad y que ha sido depositado allí a mi nombre, ¿qué cree usted que yo haría? Especialmente si me dijera que fuera a cobrarla. ¿Cree que simplemente me sentaría en casa todo el día? Amigo oyente, al terminar la conversación telefónica, colgando el auricular, ya estaría de camino al banco. La fe es algo sobre lo cual se actúa. La fe es sobre la cual se da un paso firme. Abraham creyó a Dios, y Dios se lo contó por justicia. Dios ahora le dice a Isaac que quiere que él sea el mismo tipo de hombre. Leamos ahora los versículos 6 y 7 de este capítulo 26 de Génesis. Habitó pues Isaac en Gerar. Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer, y él respondió, es mi hermana, porque tuvo miedo de decir, es mi mujer, pensando que tal vez los hombres del lugar lo matarían por causa de Rebeca, pues ella era de hermoso aspecto. Gerar queda en el sur. Abraham e Isaac ambos vivían en la parte sureña de la tierra. En realidad, Abraham había entrado en la tierra por el norte, en Siquem, pero luego vivió en la parte sur, en Hebrón, el lugar de comunión. Notemos aquí que Isaac repite el pecado de su padre. Dios le había amonestado que no fuera a Egipto, y por eso no fue allá, sino que se quedó en Gerar. En Gerar debe haber visto a los hombres mirando a Rebeca con codicia, y por tanto le pide a ella que les diga que es su hermana. Ahora, la diferencia entre Abraham e Isaac es que Abraham dijo la mentira a medias, en cambio Isaac la dijo entera. Los versículos 8 al 11 dicen, sucedió que después que él estuvo allí muchos días, Abimelech, rey de los filisteos, mirando por una ventana, vio a Isaac que acariciaba a Rebeca su mujer, y llamó a Abimelech a Isaac y dijo, he aquí ella es de cierto tu mujer. ¿Cómo pues dijiste, es mi hermana? E Isaac le respondió, porque dije, quizá moriré por causa de ella. Y Abimelech dijo, ¿por qué nos has hecho esto? Por poco hubiera dormido alguno del pueblo con tu mujer, y hubieras traído sobre nosotros el pecado. Entonces Abimelech mandó a todo el pueblo diciendo, el que tocare a este hombre o a su mujer, de cierto morirá. Isaac acariciaba a Rebeca. Isaac había puesto en peligro a esta gente al cometer un pecado, al decir una mentira. Ahora Abimelech se había hecho muy amigo de Isaac. Isaac gozaba del respeto de la comunidad igualmente como lo tuvo Abraham. Ambos fueron hombres sobresalientes. Hacemos mención de esto aquí porque al leer el resto del capítulo es posible que no tengamos la impresión de que Isaac fue un hombre sobresaliente.